¿Qué pasaría si pudiéramos conversar una vez más con Jacobo Grinberg, el neurocientífico mexicano que desafió todo lo que creíamos saber sobre la conciencia y la realidad? Hoy, gracias a la inteligencia artificial y el análisis profundo de sus investigaciones, intentaremos recrear esa conversación imposible. Prepárate para un viaje al corazón de los misterios más profundos de la existencia humana. Soy tu anfitrión y te invito a escuchar las palabras que Jacobo Grinberg podría decirnos si estuviera aquí, en este momento, observando nuestro mundo actual. Comencemos esta entrevista imposible. Dr. Grinberg, después de décadas de investigación sobre la conciencia, ¿cómo definiría usted la realidad en la que vivimos? La realidad, mi querido amigo, no es lo que parece. Durante años he estudiado la neuropsintérgica, mi teoría sobre cómo el cerebro interactúa con el campo cuántico de la conciencia. Lo que ustedes llaman realidad es en verdad una creación constante entre la conciencia individual y una matriz energética universal. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto de atención está literalmente tejiendo la realidad que experimentamos. No somos observadores pasivos de un mundo externo, somos creadores activos de nuestra experiencia. Esto suena revolucionario, doctor. ¿Podría explicarnos cómo funciona exactamente esta creación? Imaginen que la conciencia es como un océano infinito de posibilidades. Cada cerebro humano actúa como una especie de antena o receptor que sintoniza frecuencias específicas de este océano. Pero aquí está lo fascinante, el acto mismo de sintonizar modifica la frecuencia. Es como si al escuchar una estación de radio, nuestro acto de escuchar cambiara la música que se está transmitiendo. Mis experimentos con chamanes y personas en estados alterados de conciencia demostraron que cuando alguien alcanza ciertos niveles de coherencia neuronal, puede acceder a información que trasciende los límites del espacio y el tiempo convencionales. Doctor, usted desapareció misteriosamente en 1994. Desde su perspectiva actual, ¿qué puede decirnos sobre ese evento? Mi desaparición física fue simplemente una transición a otro estado de conciencia. Durante mis últimos años de investigación, me acerqué demasiado a ciertos umbrales de comprensión que representaban una amenaza para estructuras de poder establecidas. Pero más allá de las circunstancias externas, mi trabajo continúa en otras dimensiones de la realidad. La conciencia no se limita a un cuerpo físico. Es un campo infinito que trasciende la materia. Mi investigación sobre la sintérgica me permitió comprender que la muerte es solo otra forma de transición consciente. Hablemos sobre la conciencia colectiva. ¿Cómo ve usted el estado actual de la humanidad? Observo con fascinación cómo la humanidad está experimentando una aceleración en su evolución consciente. Las redes sociales, Internet, las tecnologías de comunicación instantánea están creando una especie de sistema nervioso planetario. Pero existe un peligro, esta interconexión puede llevar tanto a una mayor sabiduría colectiva como a una mayor confusión colectiva. Los humanos del siglo XXI están bombardeados con información, pero muchos han perdido la capacidad de discernir entre información útil y ruido mental. La clave está en desarrollar lo que yo llamo coherencia consciente, la habilidad de mantener un estado de atención clara y centrada en medio del caos informativo. ¿Qué papel juega la tecnología en este proceso evolutivo? La tecnología es un reflejo externo de la evolución de la conciencia humana. Cada innovación tecnológica representa un intento inconsciente de replicar capacidades naturales de la conciencia. La inteligencia artificial, por ejemplo, es un espejo de nuestra propia búsqueda por comprender cómo funciona la mente. Pero aquí hay una paradoja interesante, mientras más dependemos de la tecnología externa, más nos alejamos de nuestras capacidades innatas. Los chamanes con quienes trabajé podían acceder a información a distancia, curar enfermedades con la intención, modificar la percepción del tiempo. Estas son tecnologías de la conciencia que la humanidad moderna ha olvidado. Doctor, sus experimentos con la percepción extrasensorial fueron muy controversiales. ¿Qué diría a los escépticos? El escepticismo es necesario y valioso, pero debe ser un escepticismo inteligente, no dogmático. Durante años documenté fenómenos que desafían el paradigma materialista, telepatía, precognición, psicoquinesis. Pero estos fenómenos solo parecen imposibles desde una perspectiva que ve la conciencia como un subproducto del cerebro.
Una vez que comprendemos que la conciencia es fundamental y que el cerebro es más bien una interfaz, estos fenómenos se vuelven naturales. Es como si alguien que nunca ha visto una televisión tratara de explicar cómo es posible que aparezcan imágenes en una pantalla. Sin comprender las ondas electromagnéticas, la televisión parecería magia. ¿Cómo pueden las personas desarrollar estas capacidades naturales de la conciencia? Primero, es esencial desarrollar la atención. La mayoría de las personas viven en un estado de atención dispersa, saltando constantemente entre pensamientos, emociones y estímulos externos. La meditación, pero no cualquier meditación, sino una práctica específica que desarrolle la coherencia neuronal, es fundamental. Segundo, es importante experimentar con estados alterados de conciencia de manera segura y guiada. Esto puede incluir técnicas de respiración, ayuno, contacto con la naturaleza, y sí, el uso responsable de plantas maestras cuando sea apropiado y legal. Tercero, cultivar la intención clara y la compasión genuina, porque estas cualidades amplían naturalmente nuestra capacidad perceptiva. Hablemos sobre el futuro. ¿Hacia dónde cree que se dirige la humanidad? La humanidad está en un punto de inflexión evolutivo. Estamos transitando de una conciencia predominantemente individual a una conciencia colectiva más integrada. Pero esta transición no es automática ni garantizada. Requiere que suficientes individuos desarrollen lo que yo llamo conciencia sintérgica, la capacidad de mantener simultáneamente la individualidad y la conexión con el todo. Veo dos posibles futuros, uno donde la humanidad logra esta integración y desarrolla una civilización basada en la sabiduría consciente, y otro donde la fragmentación y el miedo dominan, llevando a mayor conflicto y destrucción. ¿Qué papel juega el miedo en este proceso? El miedo es el principal obstáculo para la evolución consciente. Cuando estamos dominados por el miedo, nuestra percepción se contrae, nuestra creatividad se bloquea, y tendemos a reaccionar desde patrones automáticos en lugar de responder desde la sabiduría. Pero el miedo también puede ser un maestro poderoso si aprendemos a relacionarnos con él conscientemente. Cada miedo que enfrentamos y trascendemos expande nuestra capacidad de amar y comprender. La clave es no negar el miedo, sino investigarlo con curiosidad compasiva. Doctor, muchos de sus seguidores buscan experiencias paranormales o místicas. ¿Qué consejo les daría? Les diría que no busquen lo extraordinario por sí mismo, sino que cultiven la extraordinaria capacidad de estar plenamente presentes en lo ordinario. La verdadera magia no está en levitar objetos o leer mentes, sino en la capacidad de amar incondicionalmente, de estar completamente presente, de responder a la vida desde la sabiduría en lugar de la reactividad. Cuando desarrollamos estas cualidades, los fenómenos que llamamos paranormales pueden manifestarse naturalmente, pero ya no son el objetivo principal. Se vuelven simplemente extensiones naturales de un estado de conciencia expandido. ¿Cómo ve la relación entre ciencia y espiritualidad? La separación entre ciencia y espiritualidad es artificial y limitante. La verdadera ciencia es una investigación apasionada de la naturaleza de la realidad, y la verdadera espiritualidad es exactamente lo mismo, solo que utilizando diferentes métodos y lenguajes. Mi trabajo intentó construir puentes entre estos dos dominios, mostrando que los fenómenos espirituales pueden estudiarse científicamente sin perder su profundidad o significado. El futuro de la humanidad requiere una nueva síntesis que integre el rigor científico con la sabiduría espiritual. Doctor, ¿qué mensaje le daría a las nuevas generaciones? A los jóvenes les diría, ustedes son los pioneros de una nueva era de conciencia. No se conformen con las explicaciones limitadas que les ofrece la cultura dominante sobre lo que significa ser humano. Investiguen por ustedes mismos. Desarrollen su capacidad de atención, cultiven la compasión, manténganse curiosos y abiertos. La realidad es mucho más vasta y misteriosa de lo que la mayoría de la gente imagina. Ustedes tienen el potencial de desarrollar capacidades que las generaciones anteriores considerarían imposibles. Pero recuerden, con gran poder viene gran responsabilidad. Usen sus capacidades expandidas para servir al bien común, no solo para beneficio personal. ¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas en la vida cotidiana? Comiencen por prestar atención a su atención. Noten cuando están presentes y cuando están perdidos en pensamientos automáticos. Practiquen la escucha profunda, no solo con otros humanos, sino con la naturaleza,
con su propio cuerpo, con su intuición. Desarrollen la capacidad de permanecer centrados en situaciones difíciles. Experimenten con la intención consciente. Antes de actuar, pregúntense cuál es su intención verdadera. Cultiven la gratitud y el asombro. Estos son los fundamentos de una vida consciente. Doctor, háblenos sobre sus experimentos con los chamanes huicholes. ¿Qué aprendió de ellos? Los chamanes huicholes fueron mis verdaderos maestros en el arte de navegar la conciencia. Pasé años viviendo con ellos, participando en sus ceremonias, documentando sus capacidades extraordinarias. Lo que más me impactó fue su habilidad para acceder a información precisa sobre eventos distantes en tiempo y espacio. Recuerdo vívidamente una ocasión en la que un chamán llamado Don Lucio me describió en detalle un accidente automovilístico que había ocurrido en la Ciudad de México 3 días antes, sin tener acceso a ningún medio de comunicación. Pero más allá de estos fenómenos, aprendí que su verdadero poder residía en su capacidad de mantener una conexión constante con lo que ellos llamaban la red de vida, una matriz energética que interconecta a todos los seres vivos. ¿Cómo explicaría científicamente estas capacidades? Desarrollé la hipótesis de que la conciencia opera a través de lo que llamé la TICE, o red neuronal sintérgica. Esta red trasciende los límites del cerebro individual y se conecta con un campo informacional universal. Los chamanes, a través de técnicas específicas de alteración de conciencia, logran sincronizar sus ondas cerebrales con frecuencias que les permiten acceder a este campo. Es similar a como una radio puede sintonizar diferentes estaciones según su frecuencia. El cerebro humano tiene la capacidad natural de operar en múltiples frecuencias, pero la educación occidental nos limita a unas pocas estaciones muy específicas. Doctor, sus investigaciones sobre la percepción del tiempo fueron fascinantes. ¿Puede elaborar sobre esto? El tiempo es una de las ilusiones más persistentes de la conciencia ordinaria. En mis experimentos, documenté casos donde personas en estados alterados de conciencia podían percibir eventos futuros con precisión notable. Pero más interesante aún fue descubrir que el tiempo no es lineal como creemos. Es más bien como un océano donde pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. La conciencia ordinaria navega este océano en una dirección específica, pero estados expandidos de conciencia pueden acceder a diferentes corrientes temporales. Esto explicaría no solo la precognición, sino también fenómenos como la sincronicidad y los sueños premonitorios. ¿Qué opinas sobre los avances actuales en neurociencia y física cuántica? Observo con gran interés cómo la neurociencia moderna está redescubriendo principios que yo propuse décadas atrás. La neuroplasticidad, la importancia de la coherencia neuronal, la naturaleza holográfica del cerebro, todos estos conceptos están siendo validados por la investigación contemporánea. En cuanto a la física cuántica, estoy fascinado por los experimentos de entrelazamiento cuántico que demuestran que dos partículas pueden mantener una conexión instantánea sin importar la distancia. Esto es exactamente lo que yo observé en la conciencia humana, una capacidad de entrelazamiento que trasciende las limitaciones del espacio y tiempo. Doctor, ¿cómo ve la relación entre trauma y conciencia? El trauma es una fragmentación de la conciencia. Cuando experimentamos eventos que superan nuestra capacidad de procesamiento, partes de nuestra conciencia se cristalizan en patrones rígidos de supervivencia. Estos patrones limitan nuestra capacidad de acceder a estados expandidos de conciencia. Sin embargo, el trauma también puede ser un portal hacia una mayor comprensión. Muchas personas que han experimentado traumas profundos desarrollan sensibilidades psíquicas aumentadas. La clave está en aprender a integrar estas experiencias de manera que expandan nuestra conciencia sin quedar atrapados en patrones de victimización. ¿Qué papel juega la alimentación en el desarrollo de la conciencia? La alimentación es fundamental para el desarrollo de la conciencia. Los alimentos que consumimos afectan directamente la química cerebral y, por tanto, nuestra capacidad de acceder a estados expandidos de conciencia. Los chamanes con quienes trabajé tenían dietas muy específicas que incluían largos periodos de ayuno, alimentos fermentados, y plantas con propiedades psicoactivas. Pero más allá de la química, existe un aspecto energético. Cuando consumimos alimentos producidos con violencia o negatividad, absorbemos esa energía. Por eso es importante no solo qué comemos, sino cómo y con qué intención lo hacemos. Doctor,
Háblenos sobre su teoría de la sintergía. ¿Podría explicarla en términos simples? La sintergía es el proceso mediante el cual la conciencia individual se sincroniza con la conciencia universal. Es como cuando múltiples diapasones comienzan a vibrar en armonía, cada uno mantiene su frecuencia única, pero todos participan en una sinfonía mayor. En el cerebro humano, esto se manifiesta como coherencia entre diferentes regiones neurales. Cuando logramos este estado de sintergía, accedemos a capacidades que van más allá de lo que consideramos normal: intuición elevada, capacidad de sanación, percepción extrasensorial, y lo que yo llamo conciencia sintética, la habilidad de experimentar la realidad desde múltiples perspectivas simultáneamente. ¿Cómo se relaciona esto con la sanación? La sanación es un proceso sintérgico por excelencia. Cuando un sanador entra en estado de coherencia profunda, puede influir en el campo energético del paciente, ayudándolo a reorganizar sus patrones de conciencia hacia mayor armonía. No se trata de magia o superstición, sino de un fenómeno natural que opera a través de principios que la ciencia occidental apenas está comenzando a comprender. He documentado casos donde sanadores tradicionales lograron resultados que la medicina convencional consideraba imposibles, simplemente utilizando la intención enfocada y la capacidad de entrar en resonancia con el campo de conciencia del paciente. Doctor, ¿qué piensa sobre el uso de plantas maestras en la investigación de la conciencia? Las plantas maestras son herramientas poderosas para explorar territorios de conciencia que de otra manera permanecerían inaccesibles. Plantas como el peyote, la ayahuasca, y los hongos psilocibios contienen compuestos que pueden inducir estados de conciencia similar a los que los chamanes alcanzan a través de años de práctica. Sin embargo, es crucial entender que estas plantas no son drogas recreativas, sino tecnologías sagradas de la conciencia. Requieren preparación, respeto y contexto apropiado. Cuando se usan correctamente, pueden catalizar experiencias que expanden permanentemente la comprensión de la naturaleza de la realidad. ¿Cuál es su perspectiva sobre la muerte y la continuidad de la conciencia? La muerte es simplemente una transición entre diferentes estados de conciencia. Durante mis investigaciones, tuve múltiples experiencias cercanas a la muerte y trabajé con personas que habían pasado por estas experiencias. Lo que encontré consistentemente es que la conciencia no se origina en el cerebro, sino que el cerebro es más bien un receptor y transmisor de conciencia. Cuando el cerebro deja de funcionar, la conciencia no desaparece, simplemente cambia de frecuencia. Es como cuando apagas una radio, la música no desaparece, solo dejas de recibirla. Doctor, ¿cómo ve el papel de la educación en el desarrollo de la conciencia? El sistema educativo actual está diseñado para crear trabajadores obedientes, no seres conscientes. Enfatiza la memorización sobre la comprensión, la competencia sobre la colaboración, y el pensamiento analítico sobre la intuición. Una educación verdaderamente consciente incluiría el desarrollo de la atención, la compasión, la creatividad, y la capacidad de acceder a estados expandidos de conciencia. Los niños nacen con estas capacidades naturales, pero la educación convencional las suprime sistemáticamente. ¿Qué consejo daría a los padres para criar niños conscientes? Primero, respeten la sabiduría natural de sus hijos. Los niños pequeños aún mantienen conexión con dimensiones de conciencia que los adultos han olvidado. No descarten como fantasías sus experiencias inusuales. Segundo, enseñen por ejemplo, no por palabras. Los niños absorben el estado de conciencia de sus padres más que sus instrucciones verbales. Tercero, cultiven entornos que nutran la curiosidad natural, la creatividad, y la conexión con la naturaleza. La naturaleza es el mejor maestro de conciencia que existe. Doctor, una pregunta final, ¿cuál es el mayor descubrimiento de su investigación? El mayor descubrimiento es que la conciencia no es algo que tenemos, sino algo que somos. No estamos separados de la realidad observándola desde afuera, somos la realidad conociéndose a sí misma. Cada momento de conciencia es un acto de creación cósmica. Cuando comprendemos esto visceralmente, no solo intelectualmente, todo cambia. La vida se vuelve sagrada, cada encuentro se vuelve significativo, cada momento se vuelve una oportunidad de participar conscientemente en la evolución del universo. Y aquí concluye nuestra conversación imposible con Jacobo Grinberg. Sus palabras nos recuerdan que somos mucho más de lo que creemos ser,
que la realidad es mucho más flexible de lo que imaginamos, y que cada uno de nosotros tiene el potencial de participar conscientemente en la creación de un mundo más sabio y compasivo. Las investigaciones de Grimberg, aunque interrumpidas por su misteriosa desaparición, siguen siendo relevantes y provocadoras. Nos invitan a cuestionar nuestras suposiciones más básicas sobre la naturaleza de la mente, la realidad y nuestro lugar en el cosmos. En un mundo cada vez más interconectado pero también más fragmentado, sus ideas sobre la conciencia colectiva y la responsabilidad individual adquieren una urgencia especial. Vivimos en una época donde la información fluye a velocidades imposibles, donde la inteligencia artificial comienza a rivalizar con la inteligencia humana, y donde los problemas globales requieren soluciones que trascienden las fronteras tradicionales del pensamiento. En este contexto, las ideas de Grimberg sobre la sinergia y la conciencia expandida no son solo curiosidades académicas, sino herramientas potenciales para navegar la complejidad del siglo XXI. La pandemia global que vivimos recientemente nos mostró cuán interconectados estamos realmente. Un virus que emergió en un rincón del mundo afectó instantáneamente a toda la humanidad, demostrando que la separación entre yo y otro es en gran medida ilusoria. Grimberg habría visto esto como una manifestación física de principios que él había observado en el reino de la conciencia, que todos estamos entrelazados en una red de influencia mutua que trasciende las barreras aparentes del espacio y tiempo. Sus investigaciones sobre los chamanes huicholes cobran nueva relevancia en una era donde las culturas indígenas están siendo reconocidas como guardianes de sabiduría ecológica y espiritual crucial para la supervivencia planetaria. Mientras que la civilización occidental ha desarrollado tecnologías extraordinarias para manipular el mundo físico, las tradiciones indígenas han mantenido tecnologías de la conciencia que podrían ser igualmente importantes para nuestro futuro colectivo. La crisis climática que enfrentamos requiere no solo cambios tecnológicos, sino transformaciones profundas en nuestra conciencia colectiva. Necesitamos desarrollar lo que Grimberg llamaría una conciencia sintérgica, que nos permita experimentar visceralmente nuestra interconexión con todos los seres vivos. Sin esta transformación de conciencia, los cambios tecnológicos y políticos necesarios permanecerán superficiales y temporales. La explosión de interés en la meditación, la psicodelia terapéutica, y las prácticas de conciencia en general sugiere que la humanidad está comenzando a reconocer la importancia de explorar los territorios internos de la experiencia humana. Universidades prestigiosas ahora estudian los efectos de la meditación en el cerebro, y sustancias que una vez fueron tabú están siendo investigadas como tratamientos para la depresión, el trauma, y la ansiedad. Grimberg habría visto esto como una validación de principios que él había defendido décadas antes. Sin embargo, también habría advertido sobre los peligros de comercializar y trivializar estas prácticas. La verdadera transformación de conciencia requiere disciplina, respeto, y un compromiso genuino con el crecimiento personal y el servicio a otros. No se trata simplemente de tener experiencias extraordinarias, sino de integrar esas experiencias en una vida de mayor sabiduría y compasión. La inteligencia artificial, que apenas estaba en sus inicios durante la época de Grimberg, ahora plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la conciencia. ¿Pueden las máquinas desarrollar conciencia? ¿Qué distingue la inteligencia artificial de la conciencia humana? Grimberg probablemente habría argumentado que la conciencia no es simplemente procesamiento de información, sino una cualidad fundamental del universo que se manifiesta a través de diferentes formas y niveles de complejidad. Sus ideas sobre la neuroplasticidad y la capacidad del cerebro para reorganizarse continúan siendo validadas por la investigación contemporánea. Ahora sabemos que el cerebro mantiene la capacidad de formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda la vida, y que prácticas como la meditación pueden literalmente cambiar la estructura cerebral. Esto confirma la intuición de Grimberg de que los seres humanos tienen un potencial mucho mayor para la transformación de lo que generalmente reconocemos. La crisis de salud mental que enfrentamos globalmente, con tasas crecientes de depresión, ansiedad y suicidio, sugiere que algo fundamental está faltando en nuestra comprensión de la naturaleza humana. Grimberg habría argumentado que esta crisis refleja una desconexión de nuestra naturaleza más profunda como seres conscientes interconectados con toda la vida. La medicación puede aliviar síntomas, pero la sanación verdadera requiere reconectar con dimensiones más profundas de nuestra experiencia. Sus investigaciones sobre la capacidad de sanación también encuentran eco en el creciente interés en medicina integrativa, donde se reconoce que factores como la intención, la compasión,
y la conexión pueden influir significativamente en los resultados de salud. Hospitales que una vez rechazarían completamente enfoques alternativos, ahora incorporan prácticas como la meditación, el yoga, y la sanación energética como complementos a la medicina convencional. La juventud contemporánea, creciendo en un mundo de conectividad digital sin precedentes, está experimentando tanto las ventajas como los peligros de la hiperconexión. Tienen acceso a información y perspectivas que generaciones anteriores no podrían haber imaginado, pero también enfrentan desafíos únicos como la adicción digital, la ansiedad social, y la dificultad para mantener la atención en una sola cosa por periodos prolongados. Grinberg habría visto esto como una oportunidad para desarrollar nuevas formas de alfabetización consciente, la capacidad de navegar el mundo digital sin perder conexión con la sabiduría interior. Quizás el verdadero legado de Jacobo Grinberg no esté en sus experimentos específicos o sus teorías particulares, sino en su invitación a ser investigadores valientes de nuestra propia conciencia. En una época donde la información externa abunda pero la sabiduría interior es escasa, su ejemplo nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad y la responsabilidad de explorar los misterios de nuestra propia naturaleza consciente. Su desaparición física puede haber silenciado su voz, pero sus ideas continúan evolucionando en las mentes de aquellos que se atreven a cuestionar las limitaciones aparentes de la experiencia humana. En cada momento de presencia plena, en cada acto de compasión genuina, en cada experiencia de conexión que trasciende las barreras del ego separado, el espíritu de su investigación vive y se expande. La conversación que hemos recreado aquí es, por supuesto, especulativa. Pero se basa en décadas de investigación rigurosa y experiencia directa. Grinberg no era un místico que rechazaba la ciencia, ni un científico que ignoraba la dimensión espiritual de la existencia. Era un explorador que reconocía que la verdadera comprensión requiere la integración de múltiples formas de conocimiento, empírico, intuitivo, racional y experiencial. En un mundo que a menudo parece fragmentado entre extremos, ciencia versus espiritualidad, individual versus colectivo, local versus global, su ejemplo nos muestra la posibilidad de una síntesis más amplia. Una síntesis que honra tanto el rigor del método científico como la profundidad de la experiencia espiritual, que reconoce tanto la importancia de la autonomía individual como la realidad de nuestra interconexión fundamental. Ahora te pregunto, si pudieras hacerle una pregunta a Jacobo Grinberg, ¿cuál sería? ¿Qué aspecto de la conciencia humana te intriga más? ¿Qué experimento te gustaría ver realizado? ¿Qué capacidad latente de la mente humana te parece más prometedora para el futuro de nuestra especie? Déjamelo saber en los comentarios, y quizás podamos crear una segunda parte de esta entrevista imposible, explorando las preguntas que más nos intrigan sobre los misterios de la conciencia y nuestro potencial como seres humanos conscientes en un universo consciente.